En el Imperio Romano la crucifixión se aplicaba con crueldad y desprecio a víctimas que eran por lo general esclavos o extranjeros conflictivos. Con frecuencia se colocaba una tablilla unida a la cruz, explicando la sentencia de aquellos que estaban a punto de morir. Esta es la historia de cómo una de aquellas ejecuciones, realizada en una remota provincia del Imperio Romano, se convirtió en la imagen central del cristianismo. Es también la historia de cómo el primer emperador cristiano de Roma, Constantino, cambió el aspecto del mundo cuando hizo trasladar desde Jerusalén lo que algunos consideran la auténtica cruz en la que fue crucificado Jesucristo. Y es la sorprendente historia de cómo puede haber sobrevivido 2000 años un pedazo de esa cruz, la tablilla con la acusación contra él. Tras la cruz verdadera. Iglesia de la Santa Cruz, Roma. Desde hace 700 años, la Iglesia Romana de la Santa Cruz guarda una pequeña y casi ilegible placa de madera. Aunque la mayoría de los estudiosos la han calificado de falsificación medieval, un historiador cree que puede ser realmente una parte del titulus. La tablilla clavada sobre la cruz de Cristo con la burlona frase dictada por Poncio Pilatos: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Si eso es cierto, se trata de un objeto de valor inimaginable. Tenía que haber una inscripción en la cruz de Jesús. Era una costumbre romana. Cuando crucificaban a alguien, según la ley romana, la razón del castigo se indicaba en una placa de madera o similar. Como historiador, debo decir que todos los razonamientos, todos los indicios que podemos encontrar, que podemos reunir, nos llevan a la conclusión de que no se trata de leyenda o mito, sino de historia. El profesor Carsten es un experto en idiomas y textos bíblicos, y basa sus afirmaciones en el estudio de estos textos. El relato bíblico de la crucifixión de Jesús de Nazaret describe una ejecución romana típica. Fue una muerte lenta y dolorosa, como era usual en el Imperio Romano. La mayoría de los estudiosos aceptan que Jesús fue crucificado. Los historiadores modernos confirman que las crucifixiones son un hecho históricamente probado. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. El credo de Nicea resume las creencias cristianas desde el año 325 después de Cristo. Hasta nuestros días se ha repetido en miles de iglesias de todo el mundo en innumerables idiomas. En las conocidas palabras del credo se hace referencia a una figura histórica: Poncio Pilatos. Por nuestro bien fue crucificado por Poncio Pilatos. Fue crucificado por Poncio Pilatos. Poncio Pilatos presidió cientos de ejecuciones en la lejana provincia de Judea. Ha pasado a la historia como el hombre que sentenció a muerte a Jesús de Nazaret. Este antiguo pedazo de madera, en el que aparecen unas de las palabras más fuertes y conmovedoras de la Biblia, en los últimos 600 años solo lo han sacado de su estuche 4 veces. El Vaticano se niega a permitir análisis científicos como la datación mediante carbono para establecer la edad exacta de la madera.
Pero basándose en el examen del texto, el profesor Tida cree que la inscripción fue hecha por orden de Pilatos el día de la crucifixión. Para Carsten Tida, es una ventana abierta hacia un momento de la historia que cambió el mundo para siempre. No olvidemos que es la historia de Roma. El hombre que crucificó a Jesús era un prefecto romano y la inscripción sobre la cruz de Jesús era una inscripción romana. Todo esto forma parte no de la historia de Cristo, sino de la historia de Roma. Por lo tanto, intentaremos estudiar hechos históricos, no leyendas. Aquí en Jerusalén, en el Museo John Rockefeller, tenemos pruebas de la época, siglo I a.C. y año 80, justo el periodo anterior y posterior a la crucifixión. Buscamos letras, frases completas que nos muestren el tipo de letra, el tipo de escritura que se acerque lo más posible al que aparece en el titulus. Así podremos fijar la fecha del titulus, de la escritura de la pieza de madera. Los manuscritos antiguos tienen detalles característicos que permiten a los expertos calcular su época. La escritura del Titulus ha llevado a Tida a creer que formaba parte de la cruz traída a Roma por orden de Constantino el Grande, primer emperador cristiano de Roma. El historiador Matthew d'Ancona, autor junto a Carsten Tida de Búsqueda de la verdadera cruz. El trabajo de Carsten Tida en el pasado incluye el cambio de fecha de un fragmento del manuscrito del Evangelio de San Mateo a los años 60 del siglo I, lo que ha transformado radicalmente el debate sobre los orígenes del Evangelio. Cuando llegó al Titulus, era ya un controvertido estudioso de reconocimiento mundial. Ningún área de estudio es más polémica que la de las reliquias bíblicas. Martin Biddle es profesor de arqueología medieval en la Universidad de Oxford y gran experto en la tumba de Cristo. Hay que reconocer que estos objetos, las reliquias, son objetos reales y un asunto que vale la pena estudiar. Son muy interesantes, tanto si se trata del sudario de Turín o del Titulus de Santa Cruz. Son objetos dignos de estudio, pero debemos acercarnos a ellos con una cierta dosis de escepticismo. Hay que dejar claro que sabemos de verdad y realizar pruebas para ver de qué se trata. Desde la Edad Media se han fabricado muchas reliquias falsas que se guardan en iglesias de todo el mundo. La mayoría de estos objetos no tienen base histórica. Entre ellas hay miles de pedazos de madera, como este de la Santa Cruz de Roma, que se dice que es parte de la cruz del buen ladrón crucificado junto a Jesús. La existencia de tantas reliquias poco fiables es la razón que ha llevado al Vaticano a no querer investigar el Titulus. Para dar argumentos a favor de que es la cruz verdadera, hay que estudiar la forma en la que trajeron la reliquia hasta la iglesia de la Santa Cruz. La Iglesia celebra el difícil viaje realizado a Tierra Santa por Helena, la madre del emperador Constantino. En el año 306 dijo que había encontrado la cruz en la que habían crucificado a Cristo. A lo largo de los siglos, el viaje de Helena se ha ido llenando de leyendas. Pero Carsten Tida opina que tras los mitos se esconden hechos reales. La Iglesia de la Santa Cruz esconde un secreto. Parte de ella pertenece a una estructura romana anterior. Y detrás de la iglesia están las ruinas del Palacio de Helena. Tida cree que Helena trajo a este lugar el Titulus y parte de la verdadera cruz. El hecho de que este fuera el Palacio de Helena da peso a la creencia de Tida de que el Titulus no es otra dudosa reliquia más, sino un objeto histórico y el resultado del viaje de Helena. Dentro de la iglesia, el descubrimiento de Helena se recrea en frescos situados sobre el altar. Aunque tenía 80 años cuando hizo el viaje a Jerusalén, se le representa como a una mujer joven. El acontecimiento está rodeado de mitos. El viaje de Helena puede que comenzara aquí, y fue desde luego aquí donde vivió sus últimos días.
Roma está llena de pistas que apuntan hacia la autenticidad del viaje de Helena. Cerca de la Santa Cruz está el poco visitado monasterio Cuatro Coronados. En su pequeña capilla, una serie de frescos de la Edad Media relatan la historia de Helena y Constantino. Tira cree que las leyendas se basan en el hecho histórico del viaje de Helena. Busco pruebas históricas. Incluso en la Alta Edad Media se conservan vestigios de la certeza histórica. Parte de eso se ha rodeado luego de leyendas e historias que han pasado a formar parte de la tradición de la Iglesia. Vemos a Helena con 3 cruces. Señala una de ellas, seguramente al que quiere que comprueben primero. En algún momento surgió la leyenda de que la verdadera cruz solo podría identificarse cuando un enfermo o enferma se curara al tocarla. El siguiente paso es un misterio. ¿Qué ocurrió aquí? Es algo que no podemos ver. No sabemos nada más. Parte de nuestra búsqueda es averiguar qué ocurrió. ¿Era el titulus? Pilatos escribió un tratamiento y lo colocó sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos judíos vieron la inscripción porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. El relato de la crucifixión de Jesús. ¿Qué ocurrió? El hecho fue que lo crucificaron según la ley romana. Era una cabecera romana, una inscripción romana. No se trata de una forma peculiar de relatarlo. El Evangelio es un hecho corroborado por la literatura no cristiana y ampliamente reconocido por la cristiana. La sección del titulus que se conserva es solo una parte de la madera en la que se podía leer: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Podía leerse en 3 idiomas: hebreo, griego y latín, en ese orden. El orden de los idiomas no concuerda con las fuentes literarias que se conservan de los 4 evangelios ni con relato posterior alguno. Eso por sí mismo excluye la falsificación posterior. El falsificador copia obviamente un modelo que ya existe, pero todos los modelos, los evangelios y todos los demás muestran los idiomas en orden diferente. Para Tida esto demuestra que el titulus se escribió antes que los evangelios. En otras palabras, un falsificador seguramente hubiera copiado el orden en que aparecen los idiomas en los evangelios. Segundo, algo que se ve inmediatamente al mirar la pieza de madera es que la segunda y tercera líneas, las del griego y latín, están escritas de derecha a izquierda como el reflejo de un espejo. Escribir de derecha a izquierda era la forma hebrea de hacerlo. Era el sistema correcto para la primera línea, pero no para las que tenían el texto en griego y latín. Nadie hubiera pedido un titulus falso que estuviera tan mal hecho. Así que estos son 2 puntos de inicio, los 2 detalles que se ven inmediatamente. Observaciones directas que descartan la idea de falsificación. Al revés, la escritura en espejo se vuelve clara. Podemos leer: Jesús de Nazaret. Se considera a Tida el primer estudioso moderno en tomarse esto en serio. Supone que fue escrito por orden de Poncio Pilatos, por un escriba judío, acostumbrado a escribir de derecha a izquierda. Pudo ser alguien como Leonardo que escribía atrás con el reflejo de un espejo. Todo el asunto es muy extraño. Si hubiera sido grabado en el siglo XVI, se podría pensar que se imprimió al revés. Pero no fue así. Es un enigma. Carsten tiene razón al señalarlo. Es algo que necesita explicación. Tida
cree que hay más pruebas de que el Titulus no fue escrito en época posterior. Esta letra es una abreviación utilizada en aquella época, pero que desapareció a finales del siglo I. Sabemos, por supuesto, cuándo se pudo hacer por primera vez. Fue el 7 de abril del año 30, cuando Jesús fue crucificado. Para la historia, para un historiador, un epigrafista, un papirólogo o un teólogo es una prueba brillante. ¿Sabes cuándo pudo empezar a hacerse? ¿Y sabes hasta cuándo pudo hacerse? Hasta que este tipo de escritura, esta forma especial de escribir hebreo, griego o latín desapareció. Tienes un periodo con principio y final, que en nuestro caso es el que queremos establecer, unos 30 años del siglo I. Si el Titulus no es una falsificación, el profesor Tida debería poder demostrar cómo llegó hasta Roma. El viaje de Helena a Tierra Santa fue el resultado del deseo de su hijo Constantino de unir el Imperio Romano en torno al cristianismo. Un proceso que había comenzado 20 años antes en York, Inglaterra. En el año 306, Constantino el Grande fue aclamado emperador aquí, en el límite norte del Imperio Romano, tras la muerte de su padre Constancio. Imperio Romano, 306 después de Cristo. El Imperio Romano estaba controlado por 4 emperadores rivales. Constantino gobernaba el oeste. Este fue el inicio de la campaña de Constantino para hacerse con el control de todo el Imperio Romano. Pero para triunfar, Constantino debía derrotar antes a su principal rival, el emperador Magencio, que controlaba Roma. Se trataba de matar o morir, de comer o ser devorado. El experimento de tener 4 emperadores en el Imperio Romano no iba a funcionar. Cuanto antes pusiera en marcha su plan y actuara, pasara a la acción, mejor sería para él y su familia. Para conquistar Roma, debía cruzar primero el puente Milvio, que protegía el acceso norte a la ciudad eterna. Se dice que Constantino vio una cruz. Se cuenta que vio la cruz superpuesta en el sol. Su biógrafo Lactanio escribió: Constantino fue aconsejado en sueños que colocara el símbolo celestial de Dios en el escudo de sus soldados. Ordenó a sus hombres utilizar el símbolo cristiano primitivo, las letras griegas, chi y rho. Fue el primer caso de uso oficial de la cruz cristiana en el Imperio Romano, aunque no se alejaba mucho de los diseños romanos tradicionales. La imagen sugería que Constantino intentaba proteger su apuesta. La mañana del 28 de octubre del 312, Constantino atacó las fuerzas de Magencio, más numerosas que las suyas. Armado con el símbolo de la cruz, triunfó. Magencio cayó al Tíber mortalmente herido. Constantino era el dueño de Roma, la fuente del poder. Justo al lado del Coliseo, construyó un arco del triunfo para conmemorar su victoria militar y política. En el arco se describía a sí mismo como un verdadero romano, cómodo con las tradiciones romanas. Poco después de su victoria, detuvo la persecución del cristianismo. La única pista de sus propósitos fue este discreto tributo a la inspiración divina. Lo que tenía en mente podía revolver a Roma de sus cimientos.
La adopción del cristianismo en todo el imperio. Tras consolidarse, miró hacia Tierra Santa buscando un elemento común en la diversidad del imperio, algo que sirviera para mantenerlo unido. El cristianismo estaba floreciendo en Roma, y Constantino tenía la suficiente visión política como para saber hacia dónde soplaba el viento. Aquello fue el ocaso de los dioses romanos. En las catacumbas que se hallan bajo las calles de Roma, hay pruebas abundantes de que en la época en que Constantino se hizo con el poder, el avance del cristianismo era imparable. Los emperadores anteriores habían intentado acabar con él, pero el cristianismo iba reemplazando gradualmente a los dioses y símbolos romanos, algunos de los cuales aún se pueden ver aquí. Era un periodo de transición, y Constantino comprendió que no debía quedarse atrás con los dioses romanos. Por todas partes había muestras de que el cristianismo iba cobrando confianza, aunque la cruz no era todavía el importante icono que es en la actualidad. La cruz no era un objeto de veneración. Era una postura que se adoptaba en la oración. La postura en forma de cruz de los primeros cristianos hay que interpretarla. Significaba que como cristiano sigues a Cristo incluso al martirio, a la muerte. No había cruces. No había escenas de gente muriendo. Los símbolos y las inscripciones hablaban de esperanza en la resurrección. Tenían la paloma como signo de esperanza, el ancla como signo de esperanza, el pez que preparó Jesús para sus discípulos después de la resurrección. Y por supuesto tenemos el monograma de Cristo, las dos primeras letras de su nombre en griego. Lo que hizo Constantino, con mucha inteligencia, fue reinterpretarlos, asegurarse de que la gente entendiera el viejo sistema, los viejos símbolos, los viejos signos habían adquirido una nueva y profunda significación cristiana. La cruz se convirtió en su talismán, en el símbolo de su triunfo y de la unidad del imperio. El siguiente paso de Constantino fue convertir el símbolo en algo real. Para hacerlo, necesitaba la prueba de que el cristianismo era una fe basada en hechos históricos, lo que lo convertía en algo muy diferente a creer en los dioses romanos. El profesor Tida ha venido al Museo Británico en busca de Helena, que tuvo un papel fundamental en toda esta historia. Constantino consiguió el apoyo de esta extraordinaria mujer de 80 años, que fue a Tierra Santa a buscar la prueba que necesitaba. Esta es una de las primeras representaciones de ella antes de que se convirtiera en santa cristiana. Helena no provenía de una familia de posición privilegiada. Se cree que procedía de algún lugar cercano al Mar Negro. Se la consideraba una intrusa, una advenediza, alguien poco digno de ser la primera esposa de un emperador respetable. Era un personaje que se había hecho a sí mismo y la movía una gran ambición, tanto en lo personal como en lo familiar. Helena fue una de las mujeres más extraordinarias que han existido jamás. El personaje que se muestra en los devocionarios católicos de una mujer pía, entregada a la oración, es engañosa. Creo que fue una política ruda e implacable que sabía exactamente cómo triunfar y estaba dispuesta a matar para implantar la dinastía de Constantino. Helena había sido la amante del padre de Constantino. Fue dejada de lado cuando llegó el momento del matrimonio de Constantino, pero se mantuvo cerca de su hijo durante la ascensión de este al poder. Constantino tenía que confiar mucho en ella si la envió a Tierra Santa para que trajera una prueba concreta de la nueva religión. Estoy convencido de que desde la perspectiva histórica es una historia verdadera. Creo que fue a Jerusalén y encontró algunos objetos relacionados con el personaje histórico de Jesús. Helena tenía 80 años cuando comenzó el épico viaje a Tierra Santa. De todos los lugares que visitaba, llegaban emocionados informes de sus progresos. Estaba sucediendo algo totalmente nuevo en la historia.
Era el primer peregrinaje real. El viaje de Helena a Tierra Santa fue la conclusión lógica de la estrategia de cristianización que ella y su hijo llevaban practicando durante más de una década. Tenían buenas razones para creer que encontrarían algo cuando llegaran a Jerusalén. En su búsqueda de los santos lugares de la cristiandad, en el año 326 Helena llegó por fin a Jerusalén, el lugar de la crucifixión y la resurrección. Actualmente muchos de los lugares han desaparecido o están enterrados tras 2 milenios de ocupación y reconstrucción. Pero cuando llegó Helena, 200 años después de la crucifixión, los lugares eran todavía fáciles de encontrar. Demostrar que el Titulus es auténtico es vital para Carsten Tida, para probar que Helena buscó en los lugares adecuados. El tema de la autenticidad de los santos lugares conocidos, y sobre todo el de la tumba de Jesús, es un tema largamente debatido. Actualmente, la mayoría de los historiadores creen que este fue el lugar de la crucifixión, la iglesia abovedada del Santo Sepulcro. Capas de historia se superponen unas a otras. El lugar estaba situado en la ciudad nueva, Aelia Capitolina. 100 años después de la crucifixión se había levantado sobre él un templo a Venus. Un relato de la época dice que cuando Helena llegó, ya había sido demolido por orden de Constantino y reemplazado por una enorme basílica cristiana. Creo que cuando llegó Helena se encontró con que estaban demoliendo el templo romano y empezando a construir el gran complejo ordenado por Constantino. Hay una pregunta interesante. ¿Eligió el lugar correcto? La respuesta es que seguramente lo hizo, porque Eusebio había descrito 30 años antes el Gólgota, el lugar de crucifixión situado en Aelia, en la ciudad nueva, Aelia Capitolina, al norte del monte Sión, es decir, estaba en algún lugar de Jerusalén, dijo el que se señale ahora. Aquello fue 30 años antes de Constantino. Creo que fue un punto de Jerusalén muy conocido lo que guió las excavaciones de Constantino. Este es aquel lugar. Ahora lo ocupa la iglesia del Santo Sepulcro. Durante los primeros siglos de la cristiandad, el Gólgota, el lugar donde actualmente se alza la iglesia del Santo Sepulcro, no tuvo rival. Los lugares rivales se inventaron en el siglo XIX y comienzos del XX. La prueba de que este es el verdadero lugar de la crucifixión y el punto exacto donde excavó Helena se encuentra bajo la iglesia. Muchas generaciones de cristianos han dejado su señal en esta iglesia. Aquí, hace 1000 años, los cruzados grabaron cruces en las paredes. Bajo el Santo Sepulcro hay una pequeña y casi desconocida capilla. Hace 25 años, el arqueólogo israelí Magen Brossi descubrió un dibujo fascinante. Cuando entré estaba lleno de escombros. No estaba como lo ven hoy, pero estaba muy claro. Y una cosa es segura, los peregrinos eran del oeste latino. Peregrinos de Europa dejaron esta representación extraordinariamente clara de un barco típico de la época. Peregrinos que conocían este lugar mucho antes de la llegada de Helena. No hay ninguna duda de que esto es lo que se hacía hace 16 siglos. Hay una cita, Domine Ibimus, que hace referencia al Salmo 122, ¿no es así? Domine Ibimus, estamos aquí. Es un salmo de peregrinos. Eso tenían en la cabeza. Estaban agradecidos por haber sobrevivido a los peligros del mar. Estaban agradecidos al Señor y agradecidos a este santo lugar. No hay duda alguna, solo pudieron hacerlo cristianos. Para Tida, el dibujo nos cuenta una cosa más, que Helena llegó al lugar correcto. El lugar al que Helena peregrinó está a pocos metros de aquí,
Se dice que descubrió las cruces enterradas en una mina o pozo. La historia del descubrimiento de la Vera Cruz por Santa Elena, que se convirtió en una de las grandes y hermosas leyendas de la Iglesia medieval, es simplemente una leyenda. No hay duda que realizó una peregrinación imperial hacia Oriente y que estuvo en Jerusalén. Pero nunca se hace referencia a ella en relación a lo que hoy llamamos Iglesia del Santo Sepulcro. Seguro que estuvo allí, seguro que hizo donaciones del tesoro imperial, pero no creo que queden pruebas de que tuviera un papel importante en la reconstrucción de la iglesia o en el inicio de las excavaciones. Sea verdad o una leyenda piadosa, justo donde se dice que excavó Elena, hay un pozo. Es un lugar antiguo. Es una cisterna antigua bajo la iglesia del Santo Sepulcro. Estaba aquí mucho antes de que el cristianismo apareciera en escena. El Titulus se encontró con la cruz, o las tres cruces, en una cisterna en condiciones de humedad muy parecidas a esta. Por supuesto, un lugar ideal para que se preserve la madera. Todos los detalles confluyen en este punto. Y nos dicen que es un lugar histórico, no un mito. Cerca, bajo la piedra de Gólgota, una estatua conmemora el posible lugar del descubrimiento de Elena. Tida considera que los hechos que se saben sobre la crucifixión proporcionan razones para creer que el Titulus podía estar escondido aquí. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. La crucifixión de Jesús fue corta para lo que solían ser, pero fue una muerte agónica. El Evangelio dice que gritó: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Había varias formas de crucificar. Me refiero a que había cruces diferentes. La inventiva sádica del equipo de crucifixión variaba la forma de colocar el cuerpo en la cruz. Josias es un antropólogo físico afincado en Jerusalén que ha estudiado las técnicas de enterramiento en las tumbas antiguas. Es difícil saber si a Jesús le crucificaron con 3 o 4 clavos. La razón de que la mayoría de las representaciones cristianas muestren 3 se basa en la línea teológica del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El Deuteronomio describe que un hombre crucificado es considerado detestable por Dios. Así que cabría preguntarse si el cadáver de un criminal convicto pudo recibir un entierro judío. Hay una prueba concluyente. Los restos de la crucifixión de Jesús se hallaron en este osario, llamado Yohohanan. En 1968 hubo un descubrimiento arqueológico en Jerusalén. Fuera de Jerusalén encontramos una tumba judía. Osarios judíos de la época de Jesús. ¿Qué encontramos allí? Encontramos esto: calcáneo, el hueso del talón derecho. Vemos claramente el clavo que entra de forma lateral en el talón. Si mira atentamente aquí, puede ver que hay una placa de madera. Todavía quedan pruebas después de 2000 años. Todavía quedan restos de la madera. La madera actuaba de argolla. El clavo atravesó el talón y al entrar en la madera seguramente tropezó con algo duro, como un nudo. Se dobló. Cuando bajaron al sujeto de la cruz fue imposible quitarle el clavo. Así que le enterraron con el clavo en el pie. Este hombre habló con Pilatos y le suplicó que le entregara el cuerpo de Jesús. Después de descolgarle, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. La localización de esta tumba y lo que ocurrió en los 3 días siguientes a la crucifixión resulta fundamental para la teoría de Tida. Por las investigaciones realizadas durante los últimos 100 años, sabemos que el lugar conocido como la Iglesia del Santo Sepulcro es un antiguo cementerio judío, un cementerio de tumbas excavadas en la roca.
usado entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Por tanto, es posible que hubiera un sepulcro recién excavado en la roca, José de Arimatea, donde ahora está la iglesia. Es una posibilidad razonable. José de Arimatea pidió explícitamente a Pilatos que le permitiera bajar a aquel hombre de la cruz y enterrarlo. Por tanto, pudo ser la persona que cogió y guardó la inscripción para pasársela a algún miembro de la familia de Jesús, como María, que estaba allí. Pero el Evangelio también cuenta que Jesús se alzó de la muerte, que la tumba apareció vacía con la piedra desplazada. Aunque no puede estar seguro, el profesor Tida cree que el titulus y la cruz permanecieron en Jerusalén cerca de la tumba de José de Arimatea, y que los cristianos lo sabían. Cree que los objetos sagrados estaban enterrados bajo la ciudad romana cuando Helena los encontró en el 326. Hemos oído decir que durante la demolición del templo romano se removieron tierra, piedra y madera. Yo lo veo de una forma simple. Se encontraron algunos pernos de madera durante la construcción de la iglesia de Constantino. Era un complejo enorme, no una simple iglesia. Y la certeza de las pruebas que aquella gente necesitaba no era el tipo de certeza que buscamos actualmente. Había gran cantidad de vigas de madera y supongo que alguien dijo: «Dios mío, ¿qué puede ser esto? Mirad dónde estamos. Tienen que ser fragmentos de la verdadera cruz». Puede que parezca tonto, pero no creo que sea tonto. Muestra simplemente otra actitud. Se cree que Helena dividió su hallazgo en 3 partes para distribuirlo por todo el imperio. Dejó una parte, incluida una sección del titulus, en Jerusalén, donde pronto se convirtió en una gran atracción. No hay la menor duda de que existía en Jerusalén una importante reliquia de madera sobre el año 348-350, que el obispo de Jerusalén y su clero, y por supuesto los peregrinos, pensaban que era una parte de la verdadera cruz. Otra parte fue a Constantinopla, donde Constantino estableció la capital de su imperio. Paseaba a caballo por el hipódromo, utilizando en las bridas un clavo de la que se sabía la cruz verdadera, para demostrar la realidad del cristianismo. Estas reliquias acabaron perdiéndose en la batalla, seguramente durante el siglo VIII. Helena regresó a su palacio de Roma, llevando con ella una parte de la verdadera cruz y una parte del titulus. Allí, 2 años más tarde y tras completar su misión, murió. Pero su herencia iba a perdurar. La cruz se convirtió en emblema de Roma. Los templos se convirtieron en iglesias y se reemplazó a los dioses paganos. Después de Helena, nada volvería a ser lo mismo. Constantino y su madre habían impulsado el cristianismo hacia la supremacía. La cruz se convirtió en el símbolo más fuerte y famoso que el mundo había visto jamás. Era la expresión del triunfo del cristianismo. Era su logotipo. Constantino siguió su lento acercamiento personal al cristianismo. En el año 337 prohibió la crucifixión y fue bautizado poco antes de su muerte. Una moneda le muestra ascendiendo a los cielos en un carro de aspecto sospechosamente pagano. Fue ambiguo hasta el final. El viaje de Helena a Tierra Santa fue el catalizador del cambio. ¿Pero qué ocurrió tras su muerte con las reliquias que había descubierto? Durante 7 siglos, lo que se creía la verdadera cruz y el titulus que Helena dejó en Tierra Santa se exhibieron compartiendo las conquistas y pérdidas de los santos lugares. Cuando en el siglo XI llegaron los primeros cruzados que tomaron Jerusalén, tomaban el símbolo de la cruz para atacar a sus enemigos, fortalecidos por lo que consideraban la verdadera cruz.
Establecieron a lo largo del Valle del Jordán una red de castillos para proteger los santos lugares de la invasión de las fuerzas musulmanas. Los caballeros cruzados llevaron fragmentos de la verdadera cruz al castillo de Belbor, antes de partir al encuentro del invasor junto al lago de Galilea. En 1187 se luchó en Hattin una terrible batalla. En ella, Saladino, general de las tropas musulmanas invasoras, derrotó al ejército de los cruzados cristianos comandado por el obispo de Acre, que había acudido a la batalla, llevando la cruz verdadera. Relato musulmán de la batalla. La caballería cargó una y otra vez entre la neblina reverberante. Atormentaba la sed. Ardía el viento y los corazones estaban ansiosos. Los perros dejaban colgar sus lenguas y aullaban bajo el ardiente sol. Deseaban llegar al agua, pero había que cruzar antes un infierno en llamas. Un insoportable calor se apoderó de ellos. La verdadera cruz ardió y se creyó perdida para siempre. El bien más preciado de la humanidad quedó reducido a cenizas. Pero Sitida tiene razón. En el palacio de Helena todavía se conserva parte de su hallazgo. El Titulus permaneció oculto desde el 326 hasta que fue descubierto en 1492, tras este fresco de la capilla de Helena. Estaba oculto en un cofre, detrás de esta piedra. El descubrimiento del Titulus despertó un enorme interés. El gran Miguel Ángel en persona inspeccionó la tabla y realizó su único crucifijo en madera, imitando la misteriosa escritura inversa. También el Greco pintó las letras de la tabla. Y esta es la misma pieza de madera a la que Carsten Peter Tida ha seguido la pista hasta el Gólgota, el lugar de la crucifixión. Todavía se distingue con claridad las líneas en griego y latín, y lo que queda del hebreo. Y hay restos que pueden ser del pigmento blanco y rojo que usaban los romanos para colorear estas cabeceras. Se trata de madera de nogal, corriente en los tiempos romanos, y que se encuentra por todo el Mediterráneo. Se trata de la tabla que Poncio Pilatos ordenó poner hace 2000 años sobre la cruz de Jesús, para burlarse de él, proclamándole rey de los judíos. Carsten Tida vuelve a Pilatos buscando la prueba final. Esta es la única piedra que se ha encontrado con el nombre de Pilatos. Tida observa que el estilo de las letras grabadas es idéntico al del Titulus, un estilo que desapareció a finales del siglo I. Por eso Tida cree que la inscripción de cabecera no se pudo realizar en época posterior a la crucifixión de Cristo. Estoy totalmente convencido de que el Titulus es la inscripción auténtica de la cabecera de la cruz de Jesús. Por supuesto, no es una fórmula matemática, no puede probarse como 2 por 2 son 4, no puede hacerse con temas de la antigüedad. Nunca sabremos si Alejandro Magno desató el nudo gordiano o si César cruzó alguna vez el Rubicón, pero hasta ese grado de certeza o incertidumbre, estoy convencido de que era el Titulus lo que estaba encima de la cabeza de Jesús en la cruz. Independientemente del verdadero origen de esta pequeña pieza de madera, con las palabras más poderosas del Evangelio grabadas en ella, y de la exactitud del análisis del profesor Tida, es indiscutiblemente cierto que Constantino y su madre cambiaron para siempre el curso de la historia. Fueron ellos quienes propagaron por todo el mundo el símbolo de la cruz. Y fueron ellos quienes convirtieron una ejecución realizada en un oscuro rincón de Roma en la imagen de la redención cristiana. Lo que Carsten Tida ha demostrado, más allá de toda duda, es que no se trata de una falsificación medieval,
Ha obligado a la gente a preguntar ¿qué es esto? Una pregunta que llevaba siglos sin plantearse. Eso es lo emocionante de su trabajo. No ha encontrado la respuesta irrefutable que satisfaga a todos. No existe esa respuesta para un objeto así. Pero ha obligado a la gente a hacerse preguntas ¿qué es este pedazo de madera? ¿De dónde ha salido? Eso es lo extraordinario de su labor. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Sin datación, el origen del Titulus no es definitivo. Gracias al profesor Tida, el Vaticano analizará el Titulus de la Santa Cruz.